cerca de Pozo del Toba está el paraje La Reserva, donde todavía se conserva un lugar para vivir. La gente empezó a venir porque se vendían los campos sin tener a dónde ir. Allí se iban quedando. Hoy ya es una población y todas las tardecitas llegan de visita de los parajes vecinos a jugar al fútbol y al truco y a tomarse algunos vinos. Tengo tu encargue, Vamos a ver si ahora mejoró, che. No digo mi cara. A ver si no mejora. Uno más, che, me quedé con ganas, ¿no? De escuchar un... Mirá, escucha este. Ah, no, ese no era, che. Jairo Bani. Ese no era, po. A ver. ¿Cuál era? Ajá. Escucha este. A todos los socios ocultos. Vecino, les voy a contar algo que yo vengo viendo. Esto viene sucediendo desde hace un tiempo atrás. Alguien llega a su casa cuando usted va a trabajar. Su señora lo recibe, contenta, le hace pasar. Les cuento como buen vecino, no es un chisme ni un insulto. El que entra y sale a su casa como dueño es el famoso socio oculto. Bueno, le dije, Vamos a seguir buscando. Este es para Sergio Elías, che. Escucha esto. Por acá, ahí lo perdí. Acá está. Ahí lo buscamos. Y de esta manera sigue sonando la nueva potencera de la ciudad de Quimilí, Miguel Gómez y su conjunto. El mes pasado
pasado murió mi burra y si supiera cómo he llorado, mi amargura que al verla muerta me desmayado. Cuando paso por lo del tronco a donde ya me sabía llevar, cuando paso por lo del tronco a donde yo la sabía tronquear. Como le extraño mi burra parda cuando se ha muerto mi único amor. Como no voy a extrañarla tanto de los apuros que me ha sacado. Era campeona para los troncos, que bien que se sabe acomodar. Por más que vengo un montón de burra, como esa burra no voy a hallar. Y sigue sonando de esta manera la burra tronquera. Para todos los amigos, para la gente linda de Bajondo. El mes pasado murió mi burra y si supiera cómo he llorado. Era tanta mi amargura que al verla muerta me desmayado. Cuando paso por lo del tronco a donde ya me sabía llevar, cuando paso por lo del tronco a donde yo la sabía tronquear. Como le extraño a mi cola pila cuando se ha muerto mi único amor. Como no voy a extrañarla tanto de los apuros que me ha sacado. Era campeona para los troncos, que bien que se sabe acomodar. Por más que vengo un montón de burra, como esa burra no voy a hallar. ¡Sacude! ¡Sacude! Y mueva chiquita, mueva, fuerza. Ahí está, che. Me parece que no mejoró nada ¿eh? Ahí está Sergio Elías. ¿Escuchaste la burra tronquera? Te hemos dedicado, chango. A ver ahora. Todo un pueblo va a bailar, nos dice Claudio Costa. Viaja mi copla y mi cantar, y en este vuelo americano sueña mi pacha el despertar, reconociéndonos hermanos, un mismo sol en nuestro andar. Ya se está armando allá en el pago, todo un pueblo va a bailar, si hasta en el aire se siente que la fiesta va a empezar. El zarandeo de esa moza perfumando el aire va, mírala firme en la vuelta, no se te vaya a escapar. Guitarras, violines y bombos vienen marcando el compás, fiesta grande allá en mi pago, todo un pueblo va a bailar. Y es rebelión el encuentro, nadie lo puede parar, de mirarnos en silencio, pero con un grito en libertad, destello de nuestras almas que ilumina nuestro andar. Métele chango una más, que esa niña va a bailar, no ves que brillan sus ojos cuando te ves zapatear. Se va acabando la copla, dame tu mano al cantar, cantando juntos hermanos, se hace más fácil soñar, llena de estrellas la huella, va dejando tu danzar, fiesta grande allá en mi pago, todo un pueblo va a bailar. Muy bien, ahí está Claudia Costa, che. Hermoso, hermoso tema, todo el pueblo va a bailar, nos dice. Pero, vos sabés que algo pasa. Creo que se debe cortar, yo no sé, ¿no? Pero me da la impresión que no sé si se corta la señal. O sea, cuando transmito, me gustaría saber, che. Porque estoy ahí con la duda, ¿eh? Con la duda porque en lo que veo en el celular que se va cortando, ¿no? Aunque a mí aquí en la transmisión no se corta, pero puede ser que en el celular se corte. Estamos mirando, estamos chequeando, porque de eso se trata. Ahora en la semana vamos a ver si mejoramos un poco todo estas cosas. Tal vez no transmita algunos días, porque bueno, vamos a trabajar sobre el equipo, ¿no? Bueno, ahí le decía a Betty que bueno, tengo tu encargue, Chinita, ¿eh? Así que bueno, me olvidé y no, por eso no te mandé mensaje todavía.
Este, a ver. Bueno, mientras tanto vamos a ir poniendo música para el, el- nuestras necesidades de escuchar música, que no. Esa cosa que nos lleva a ponernos contentos. Cuando escuchamos, a veces nos ponemos contentos, a veces nos ponemos tristes.